Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre diagramas de Venn y operaciones de set. Los objetivos del video son definir un diagrama de Venn, utilizar diagrama de Venn para mostrar relaciones entre sets, y también para definir las operaciones de set. Un diagrama de Venn es un diagrama visual que muestra la relación de los conjuntos con otro. El conjunto de todos los elementos que se consideran se llama el conjunto universal, representado por un rectángulo como vemos aquí. El complemento de A es el conjunto de todos los elementos en U, no en A. Utilizando la notación de constructor del conjunto, el complemento de A es el conjunto de elementos X, tal que X es un elemento de U, y X no es un elemento de A. Entonces, si dejamos que el conjunto universal sea 1, 2, 3, 4 y 5. Y A fue el conjunto que contiene elementos 1, 2 y 3. Luego el complemento de A sería elementos en U que no están en A, por lo que contenía los elementos 4 y 5. Así que los elementos 1, 2 y 3 estarían dentro del conjunto A, y los elementos 4 y 5 estarían fuera del círculo A. El conjunto A y B no están distribuidos y no comparten ningún elemento común. Así que utiliza un diagrama de Venn, el Z y el set B no se superarán. Entonces aquí si el conjunto universal era un conjunto que contenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el conjunto A contiene los elementos 1, 2, 3, el conjunto B no podría contener 1, 2 o 3, pero tendría que contener elementos dentro del conjunto universal. Tal vez contenía 4 y 5. Para el diagrama de Venn, 1, 2, y 3 estarían dentro del juego A. 4 y 5 estarían dentro del juego B, y 6 estarían fuera de ambos círculos. En este diagrama, B es un subset adecuado de A. Esto significa que B es un subseto de A, pero B no igual a. Utilizando los símbolos discutidos en el video anterior, podemos decir que B es un subseto de A, y B no igual a. Por lo tanto B es un conjunto adecuado de A, y en lugar de usar este símbolo para un subset correcto, a veces verá este símbolo usado aquí. Entonces, si dejamos que el conjunto universal contenga los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y digamos que el conjunto A contiene 1, 2, 3 y 4, el conjunto B debería contener algunos de los elementos conjunto A, pero no todos ellos porque no son iguales. Tal vez el conjunto B contenga 1 y 2. Tenemos los elementos 1 y 2 dentro, que también están dentro del conjunto A. 3 y 4 estarían fuera del conjunto B pero dentro del conjunto A, y entonces 5 y 6 todavía estarían en el conjunto universal. Y si tenemos equipos iguales, eso significa que B es un equipo de A, y ser también es igual a. Así que todos los elementos en A y B están en el mismo círculo. Así que el conjunto universal era 1, 2, 3, 4, 5. Si el conjunto A contiene 1, 2 y 3, entonces en este caso B también contiene los elementos 1, 2 y 3. Así que tendríamos 1, 2 y 3 aquí, y luego fuera de ahí sería 4, 5 y 6. Así que A igual B, podemos decir que A es un subseto de B, y B también es un subseto de A. La intersección de A y B es el conjunto de elementos en el conjunto A y el conjunto B. Utilizando símbolos tenemos intersección AB igual todos los elementos X, tal que X está contenido dentro de A, y contenido dentro de B. Así que si el conjunto universal igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hemos conjunto A igual 2, 3 y 4, y conjunto B igual 3, 4, 5. Podemos ver que el conjunto A comparta los elementos de 3 y 4, para que esté en esta región aquí. Así que 3 y 4 estarían en esta región aquí. Y el conjunto A también contiene el elemento 2, entonces habría 2 aquí. Y entonces el set B también contiene el elemento 5, de modo que tenemos un 5 aquí. Y que deja los elementos 1 y 6 en el conjunto universal. Así que la intersección de A y B contiene los elementos 3 y 4.
Y ahora hablemos sobre la unión de sets. La unión de A y B es el conjunto de todos los elementos del conjunto A o del conjunto B, así que la unión AB igual todos los elementos X. Tal que X esté contenido dentro de A o X está contenido dentro de B. Por lo tanto, la gran diferencia entre la intersección y la unión es intersección tenemos una Y, la unión tenemos una O. Utilizando los mismos conjuntos como hicimos para el ejemplo de intersección, sería mismo excepto ahora la unión sería todos los elementos que están en A o B, así que estaríamos hablando de esta región aquí. Porque un elemento solo tiene que estar en uno de ellos para estar en la unión. Así que la unión BA en este caso sería todos los elementos en el conjunto universal excepto 1 y 6. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Y una pareja de mensajes sobre el conjunto vacío. Cualquier conjunto A intersectado con el conjunto vacío igual el conjunto vacío. Y la unión de cualquier conjunto A y el conjunto vacío será siempre el conjunto A. Creo que vamos a parar aquí para la primera parte, y echar un vistazo a algunos ejemplos adicionales en la segunda parte.